Como soy un romántico de la vida, no es la primera ni la última vez que me quedo prendado por las pequeñas cosas que se te graban en la memoria, las microobsesiones que no desaparecen desde el primer instante que las percibes. Una mirada, un color de unos labios perfectos, un roce momentáneo que te paraliza, detallitos que dejan una huella en la misma alma, que despiertan algo único. Cuando apareció Trench Crusade, se coronó al instante como uno de los proyectos independientes del wargaming más exitosos de la historia. Pero ahí donde lo veis, a nosotros tardó un poco en convencernos, a pesar de que reconocemos que tiene la potencia visual de un cañón de campaña. Sí, tenemos una entrevista con su co-creador, pero lo cierto es que nos interesaba más por el fenómeno fan, tanto a favor como en contra, que el producto en sí mismo. Ahora ha pasado el tiempo, el universo de Trench Crusade ha macerado y creo que este es un buen momento para examinarlo detenidamente. Muy en la línea de nuestro discurso, en este vídeo vamos a hablar sobre qué hace funcionar a su universo, cuáles son sus puntos más destacables y, sobre todo, qué puedes aprovechar tú para aprender a desarrollar tus propios universos de ficción. Empecemos. Primero que nada, la presentación es muy directa y muy clara. A la hora de crear universos de ficción que van a servir de base para un producto, es vital que la comunicación transmita de manera inmediata de qué trata, cuáles son las bases de este entorno extraño. Trench Crusade logra hacer esto desde el mismísimo nombre. Cruzada de trincheras. Es un ejemplo de manual de un título que enmarca los conceptos e ideas de una franquicia de forma que sean inmediatamente reconocibles. El oscurantismo, la importancia capital de la religión y la mezcla de espiritualidad y guerra por un lado, y los horrores y atrocidades de la guerra de trincheras característica del frente occidental en la Primera Guerra Mundial por otro. Caballeros que llevan la cruz y los blasones de su orden cargando con fusiles y granadas contra el alambre y los nichos de ametralladora que cubren un paisaje de pesadilla. Trench Crusade puede resumirse en esta sencilla frase y queda perfectamente encapsulado, lo cual lo vuelve intuitivo. Intenta decirle a alguien de qué va Warhammer 40.000 o Infinity en una sola frase. Es imposible. Puedes resumir conflictos concretos, facciones específicas, pero aquí todo se centra en dos elementos clave, y eso crea un gancho inmediato. La primera virtud que podemos ver en Trench Crusade, pues, es la sencillez de su idea central, lo que facilita que sea comprensible y distinguible del resto. Sin embargo, esto solo es una idea, solo es un concepto. Agarrar un conflicto real de nuestra historia y darle un giro sobrenatural es algo que puede hacerse de muchas maneras. No es la primera vez que ocurre con la Primera Guerra Mundial, ni mucho menos. Existe un juego de rol llamado Never Going Home que tiene una idea parecida, una Primera Guerra Mundial en la que el bando alemán ha recurrido a un dispositivo que ha rasgado el velo de la realidad, liberando fuerzas de otra dimensión en nuestro mundo. La premisa es parecida, pero tiene matices clave. En ese juego, la historia no gira en torno a la lucha entre naciones, sino a la supervivencia de grupos de soldados que simplemente quieren escapar del frente, y su enfoque tiene mucho menos que ver con el prestigio bélico y las religiones abrahamánicas, y más con un mensaje antiguerra y el cosmicismo característico de una obra de Lovecraft. Es otro enfoque, pero me sirve para ilustrar lo siguiente. No se trata de lo que propongas, sino de cómo lo desarrolles. Así que la pregunta es, ¿qué hace Trench Crusade para distinguirse? ¿Cómo desarrolla sus ideas y sobre todo su presentación? Aquí hay que hablar de dos factores clave, la ambientación y la violencia. La historia de Trench Crusade inicia con lo que se llama el acto de la herejía absoluta, en la que los caballeros templarios abren la puerta al infierno en Jerusalén tras la primera cruzada en el año 1099. Desde entonces, la humanidad se ha visto abocada a 800 años de guerra tratando de frenar las legiones demoníacas hasta el momento presente del juego, el año 1914. Los últimos 8 siglos de historia de la humanidad se pueden leer como un informe de bajas y una carrera armamentística.
con la humanidad desarrollando nuevas aleaciones de metal, armas sobrenaturales y secretos místicos para enfrentarse a las criaturas del infierno y sus sirvientes, que hacen exactamente lo mismo, evolucionar constantemente para acercar nuestro mundo a la condenación eterna, y a través de él, asaltar las puertas de San Pedro. Hemos escuchado a algunas personas decir que este universo no es consistente, y no podríamos estar más en desacuerdo. En esta versión de nuestro mundo, la guerra contra las legiones del infierno y sus líderes, los llamados los amos de los 66 dominios, es el eje central sobre el que gira todo acontecimiento de su cronología. Las grandes derrotas, las pequeñas reconquistas, los nuevos avances armamentísticos, cada lugar y cada evento del que nos hablan es algo clave en la guerra que no acaba. Cada nueva arma desarrollada cambia el curso de la guerra, cada frente abierto es una nueva herida que no cierra. La creación de la infantería mecanizada y el desarrollo de los comunicantes, que son soldados semiartificiales transformados a través de la carne y la sangre clonada del Metacristo, son un cambio esencial en la forma de librar la guerra. El desarrollo y la eficiencia de la Armada Hereje, que es una infraestructura propia y posee una complicada red de creencias y tradiciones, redibuja por completo las rutas navales y abre frentes como el de Eire, e impulsan la construcción de la fortaleza móvil de Gran Bretaña. Causa-consecuencia. Esa es la base de la coherencia en tu historia. Por otro lado, Trench Crusade es muy selectivo con lo que muestra, pero todo lo que muestra importa y, sobre todo, aporta a ilustrar un mundo condenado a morir entre el barro, luchando contra un poder que lo supera. Esto, en parte, es una extensión de la simplicidad del concepto base. Si ofrecen una cruzada de trincheras, eso será lo que tengas, sin distracciones, y cada idea que ponen sobre la mesa, como el Sínodo de la Estrategia Profetizada, que es una organización dedicada a recibir y transmitir y traducir la voz de Dios para anticiparse a los movimientos de los ejércitos infernales, o todo lo relativo a la caída de Egipto bajo las legiones de Mamón, lo cual define la guerra en África, o lugares como el Cementerio de Acero, la ciudad de Ekron, el Muro de Hierro del Sultanato y demás, tienen un peso y un efecto que se hace notar. Son lugares icónicos. Y luego está la violencia. Creo que no decimos nada nuevo al poner de manifiesto que el arte ilustrado ha sido una parte importante del desarrollo de wargames y juegos de rol casi desde su concepción, cosa que Trench Crusade entiende a la perfección, más que nada porque este universo comenzó como un portafolio de arte del ilustrador Mike Francina, aunque a día de hoy incluye el trabajo de otros tantos artistas. Muchos universos de ficción pueden decirte que son violentos, vale, pero para demostrarlo tienen que enseñártelo, y Trench Crusade nunca dice que sea grimdark, lo demuestra desde la primera puta página. Con la sutileza característica de una patada en los huevos, las ilustraciones de este juego son una ventana a un mundo en ruinas que no se corta un pelo en mostrar la degeneración más absoluta, pero además lo hace de una manera muy silenciosa. ¿Os habéis fijado en que muchas piezas de arte son simplemente gente posando o incluso mirándote? ¿O lugares que contemplamos desde la distancia cuando nadie está pegando tiros? Este universo puede tener ilustraciones espectaculares, mostrando bandas de guerra justo antes del choque entre armas, pero más a menudo prefiere una mirada más solemne, como quien camina por un cementerio castigado por la artillería que ha dejado las tumbas al descubierto, permitiendo que el horror y el silencio te envuelvan. Es posible que de cuando en cuando se sienta un poco infantil, un poco edgy, con cosas como los sistemas de ocultación que usan los comandos de la muerte, que requieren del corazón de un inocente para funcionar porque eso, por lo visto, los hace invisibles a sistemas de detección de demonios. Yo qué sé, reglas de este universo. Y luego está todo el casquerío morboso que para alguno pues puede parecer excesivo y de mal gusto. Pero personalmente aprecio que se atrevan a recorrer la milla extra. Más que nada porque aunque no lo parezca, Trench Crusade cuenta con mucha investigación detrás. En nuestra entrevista con Tuomas Pirinen nos habló de que, para la representación de las diferentes religiones, habían tenido contacto con autoridades religiosas. La idea era que ninguna de ellas fuera tratada como un estereotipo vacío, pero tampoco que fueran alabadas de forma condescendiente. El resultado habla por sí solo.
Trench Crusade adapta las religiones abrahámicas de forma espectacular en un amplio espectro de creencias y tradiciones, que le otorga una profundidad poco habitual. Hay detalles que nos parecían exagerados hasta que hemos comprobado por nosotros mismos que, de hecho, sí existen culturas de Oriente Medio como el dios Moloch y su gusto por devorar niños. Y ni hablemos de todas las barbaridades que fueron muy reales tanto durante las cruzadas como en la Primera Guerra Mundial y otros tantos conflictos previos que ya dejaban entrever los horrores de la guerra moderna. Ahora, que a nuestro parecer, lo que de verdad hace que merezca la medalla de Grimdark no es lo que tiene, es lo que no tiene. Este universo no tiene un montón de personajes que absorben el protagonismo y plot armor. No tiene una facción llena de supuestos héroes que acaban suavizando los horrores que han cometido sus mismas naciones o facciones que defienden. No tienen miedo a mostrar la muerte de los no combatientes. No tiene una facción que hace de alivio cómico. Trench Crusade es grimdark porque, al contrario que otros, entiende el valor del compromiso. En el texto que nos presenta el Principado de Nueva Antioquía, que es la ciudad más fortificada del mundo, nos dejan muy claro que los ejércitos de los creyentes solo resisten porque los amos del infierno pelean y conspiran tanto entre sí que rara vez forman un frente unido, ya que para ellos esta guerra no es más que un conflicto títere cuya perpetuidad les parece mejor que su finalización. Simplemente no hay forma de ganar aquí para la humanidad. Pero ¿sabéis otra cosa que Trench Crusade valora? El misterio. Desde que salió la cronología original, Trench Crusade nos ha recordado a todos el valor de una verdad a medias, de sugerir antes que demostrar todas las respuestas de golpe. La primera línea que vemos de su historia es que es una colección de sucesos contados tal y como se recuerdan, no tal y como fueron. Todo esto mientras lanza datos casi al azar, pero cuyo efecto evocativo es tremendo. Nos habla, por ejemplo, de cómo la ciudad de Argos fue tomada por Dios. Y tú te preguntas, vale, ¿qué demonios significa que ha sido tomada por Dios? ¿Y cuál fue la superarma demoníaca que arrasó Antioquía? ¿Y qué es exactamente un metacristo? ¿Cómo es eso de que la iglesia está llevando a cabo un programa espacial? Los creadores de Trench Crusade entienden el potencial de sembrar preguntas que podrían ser respondidas en un futuro a través de pequeñas piezas repartidas cuidadosamente para que la comunidad sea la que monte teorías loquísimas. Ahí está, por ejemplo, el enigma de Nuestra Señora Inmaculada Penitente. Hablando de cosas loquísimas, toca hablar de sus facciones, y esto es muy importante. En todo Wargame, las facciones son el abecedario. Las organizaciones, reinos, bandas, culturas o naciones que vamos a comandar, y sobre todo, son el medio con el que interactuamos con este universo, a través del cual escribimos historias y libramos batallas. Dentro de un wargame es importante que cada facción muestre algo distinto, tanto estética como narrativamente. Todas ellas tienen que aportar algo distintivo a su universo que aporte capas de profundidad y nuevas perspectivas. La pregunta es, ¿consigue hacer esto Trench Crusade? Sin duda. En este momento, Trench Crusade tiene 6 facciones, divididas entre las creyentes y las herejes. De las creyentes tenemos el Principado de Nueva Antioquía, una ciudad fortificada en Levante a la que van a parar soldados, armamento y suministros en forma de diezmo provenientes de toda la cristiandad para mantener a las legiones demoníacas a raya. Es una facción fuertemente militarizada que nos habla de cómo Europa ha evolucionado, qué tácticas y ejércitos han desarrollado, qué tecnologías han ideado para la guerra. Es la forma más elemental de este cruce entre fe y militarismo, aunque más centrado en lo segundo. Estamos hablando de ejércitos formales que provienen de distintos países, lo cual ofrece la oportunidad de hablar no de un solo país, sino de múltiples reinos y naciones, que de una forma u otra pues tienen una estructura militar parecida. El reglamento de Trench Crusade permite listas de ejército temáticas para mostrar distintas variantes a las facciones que nos presentan, y el Principado de Nueva Antioquía, por ese principio y ese carácter internacionalista que tiene, es la que mejor aprovecha esto para hablarnos de la guerra tanto en Levante como en el resto de la cristiandad, dentro y fuera de Europa.
Por otra parte, tenemos los peregrinos de trinchera, que son la otra cara de la moneda. Donde antes veíamos fe y militarismo, aquí es más fanatismo y delirio. Los peregrinos de trinchera son ejércitos irregulares de penitentes, monjes y pecadores en busca de la redención que han recibido una señal divina, o lo que ellos creen que es una señal divina, y marchan a la guerra en busca de la victoria o el martirio, más habitualmente lo segundo que lo primero. Lejos de la sofisticación de Nueva Antioquía, aquí lo que vemos es la religión en su forma más retorcida, una que nos arroja a una forma de verla como algo tan solo un poco menos turbio que los monstruos del Averno, a través del uso de tropas suicidas o de algo tan macabro como los altares ancoritas, que son al mismo tiempo armaduras de combate en plan mecha y también una dama de hierro. La tercera facción creyente es el Sultanato de Hierro de los dos cuernos que perforan el cielo. El Sultanato de Hierro es la facción que representa el mundo islámico, pero con la particularidad de que es la única facción que involucra una unidad nacional concreta. Mientras que las otras dos facciones creyentes optan por una visión más internacionalista, el Sultanato de Hierro es un único reino. Grande, sí, pero solo uno. Y es el más tradicionalista en su forma de hacer la guerra, gracias a que el mismísimo Alá levantó de las arenas una fortificación llamada el Muro de Hierro, un bastión que se alarga por cientos y cientos de kilómetros y que ha permitido mantener un semblante de seguridad para los musulmanes que están en el interior, mientras mantienen a raya a las hordas de Shaitán a base de tropas regulares como genízaros o con maravillas creadas por alquimistas como los leones de Jabir o los toros de bronce. Y por supuesto, hay hashashins, porque toda representación del mundo islámico en la ficción tiene que tener hashashins. Es una norma no escrita. Hay cosas muy interesantes en esta facción, pero por no alargarme mucho, señalaré lo más importante y diré que es de las pocas representaciones dignas que existen del mundo islámico dentro del wargaming, lo cual es una maravilla. Justo enfrente tenemos las facciones que luchan por los amos de los 66 dominios. Por su parte, actúan como un espejo de las creyentes, con el esfuerzo más que evidente en meterles todos los álbumes de black metal posibles. Primero que nada tenemos las legiones herejes, que dentro de lo que cabe son el ejército más normal. Este se compone principalmente de humanos que han jurado pleitesía a sus patrones del infierno, y son el equilibrio entre el desarrollo armamentístico más mundano y el esoterismo por otro, porque por un lado tienes la estructura militar al uso, con sus capitanes, almirantes, sargentos y la soldadesca en general, pero por otro lado tienes cosas como los coristas y los elegidos, o algo tan cachondo como la bruja de artillería, para recordarte que esto sigue siendo un ejército religioso, solo que extremadamente profano y vil. Especial atención a cómo han desarrollado todo el tema de la guerra naval, porque en conjunto merece un apartado propio. Luego tenemos la corte de la serpiente de 7 cabezas, representando los 7 pecados capitales, y aquí la humanidad sí que no tiene cabida. Aquí es donde nos encontramos a las criaturas del infrarreino, a los monstruos de verdad, a los híbridos y descendientes de los ángeles caídos, un ejército menos relacionado con las tácticas convencionales y más con el uso de las artes goéticas, que así es como se llama la magia que emplean, y armas menos mecánicas y más orgánicas y repugnantes. Como punto importante, ninguno de estos seres son verdaderos demonios, sino criaturas mucho más bajas en la jerarquía del infierno, la cual tiene sus propios duques, marqueses, nobles y monarcas. Esto se debe a que, por lo visto, existe algo llamado el Pacto del Infierno, por el que si los demonios de verdad, los grandes ángeles caídos, entrasen en la tierra, entonces el cielo tendría carta blanca para enviar a sus ángeles, así que este ejército es básicamente una laguna legal para invadir nuestro mundo. ¿Y de qué se compone? Pues de semiángeles que se han follado animales. Y ojalá estuviese exagerando, pero no. Sep. Pasemos al siguiente. Finalmente tenemos el culto del Grial Negro, la religión y ejércitos de Belcebú, señor de las moscas y rey de la glotonería, creador de la plaga del Grial Negro, una enfermedad diseñada en el séptimo círculo del infierno, que convierte a todo y a todos, incluso a los muertos, en parodias de vida sometidas a su voluntad. Su sacerdocio se extiende en secreto por la tierra.
Y cuando el poder de Belcebú se intensifica, nubes de insectos asolan los reinos de los fieles con infectados que pasan a engrosar las filas del Señor de las Moscas. Un amargo recordatorio de que la guerra no trae solamente consigo la muerte por las balas y la metralla, sino también por las hambrunas y las plagas. Espera un segundo, ahora sales. Ahora que conocemos el reparto de Trench Crusade, toca mencionar otro detalle importante. Si se puede decir una cosa de Trench Crusade, es que está centrado. Vale, ¿y qué puñeta significa eso? Permitidme que me explique. Un wargame, en cierta manera, es también una obra de teatro, igual que un juego de rol, solo que aquí la identidad no la define un individuo, sino un colectivo de soldados, criaturas y máquinas de guerra. De igual manera que un personaje puede representar distintos temas y cuestiones a través de su arco, la narrativa que envuelve una facción puede hacer exactamente lo mismo. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de que el universo que estás creando pierda enfoque. Miremos a Malifox, por ejemplo. Ese universo trata, sobre todo, del determinismo contra el libre albedrío, cosa que vemos reflejada en todas sus historias, en múltiples arcos de personaje y hasta en el sistema de juego, pero las facciones, de forma individual, no hablan de eso. El gremio de mercaderes, por ejemplo, habla de los abusos del colonialismo y de la era industrial. Los 10 truenos son un homenaje a diferentes culturas del lejano oriente, sin olvidar las partes menos románticas del crimen organizado. Los Neverborn son una mezcla de cuentos de terror popular y también de resistencia indigenista. Y los Gremlins... Los Gremlins son una facción puramente lumpen, como los orcos de 40k. Por su parte, Trench Crusade hace una cosa mucho menos comercial y sobre todo menos convencional, y también más complicada, que es tratar a todas las facciones como aspectos de un tema central en lugar de como ideas que viajan por libre. Dicho de otra manera, mientras que otros juegos hablan de 1000 cosas, pero lo hacen de aquella manera, como por ejemplo diciendo que son una supuesta sátira y haciéndolo fatal, Trench Crusade solo quiere hablar de una cosa, de la degeneración de la condición humana, arrastrada por un conflicto apocalíptico y por la forma viciada de la fe. Todas las facciones, todos los partícipes en esta guerra derivan de esto, cosa que es muy complicada y muy difícil de hacer. Otras licencias, más temprano que tarde, acaban renunciando a partes de su identidad para ser más comerciales o se diluyen por el humor referencial, pero ahí está Trench Crusade, que te mira a la cara y te deja muy claro que se toma totalmente en serio. Con todo lo que ya hemos visto, hay 4 lecciones que puedes aprender de esto. La primera es que partas de una base muy elemental. El planteamiento inicial debe ser algo que puedas resumir en una frase, al mismo tiempo que te ofrece un marco a partir del que trabajar para perfilar los matices necesarios. Esta base, además, te ofrece los márgenes que tu trabajo no debe sobrepasar cuando quieras desarrollarlo. Con esto me refiero a que, si haces un trabajo como Punk Apocalyptic, que es una coña constante, puedes meter una facción de payasos asesinos, pero en Trench Crusade eso no pega ni con cola. Puedes ofrecer variantes, pero lo importante es que las primeras muestras de tu idea se atengan a conceptos más concretos y fáciles de comprender, más familiares, si quieres verlo así. La segunda lección es entender que el cómo desarrollas algo importa tanto o más que lo que quieras hacer en sí. Elegir el estilo artístico adecuado, mantener un tono coherente y establecer unos principios que den forma a esa idea inicial es clave. Trench Crusade opta por hacer 2 cosas: contar la historia a través de un conflicto que evoluciona constantemente, manteniendo siempre la fe y la guerra como un conjunto inseparable, y mostrarlo con un estilo artístico grotesco y visceral. La tercera lección consiste en entender el valor del misterio y la incertidumbre. Nunca ofrezcas todas las respuestas, no trates tu universo como una enciclopedia. Trench Crusade no necesita una wiki muy extensa, en un par de tardes te has leído todo el trasfondo. Lo único que necesita es que las piezas que ofrezca encajen, pero nunca muestra la imagen al completo. Tú puedes hacer lo mismo, dar las herramientas justas para que el lector entienda los mecanismos del universo que propones, pero dejando siempre espacio para la narrativa emergente.
sucesos del pasado que se recuerdan a medias, zonas sin cartografiar, leyendas que pueden haber sido malinterpretadas con el tiempo. Ya si más adelante decides resolver un misterio es cosa tuya, pero recuerda que a veces las preguntas sin responder formulan ideas más atractivas que cualquier respuesta que se te pueda ocurrir a ti. Así funcionan las comunidades. Y finalmente, la lección más importante, aunque la más breve, es que comprendas que si las facciones son el medio por el que los jugadores interactúan con tu universo, merecen especial cariño y atención a la hora de escribir un trasfondo que les dé una identidad propia. Dicho esto, Trench Crusade no es perfecto. Antes de hacer este vídeo me he puesto a ver críticas y sinceramente la mayoría de ellas no me han convencido en absoluto. En la historia de Trench Crusade hay una anécdota que es importante y es que el anuncio de este juego coincidió con la aparición de las custodes femeninas y no poca gentuza se acercó a esto pensando que sería un rollo tradicionalista católico. Yo qué sé, la mente de esta gente funciona así. Uno podría pensar que esto no tiene ningún sentido cuando tenemos la presencia del sultanato de por medio, pero ¿qué esperáis de estos larperos? ¿Que lean? Suerte. La cosa es que los administradores del servidor oficial de Discord de Trench Crusade los mandaron a tomar por saco de una patada en los huevos en forma de permabaneo. Desde entonces, ahí sigue esta panda de amargados, criticando algo porque no fueron bien recibidos, como se merecen. Total, que las críticas que he escuchado a menudo tienen un sesgo tremendo por la misma gente que dice ser librepensadora y políticamente incorrecta, al mismo tiempo que quieren ser esa parodia de padre ochentero que decía que el heavy metal provocaba satanismo y suicidios. Así que, ni puto caso, gente. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda criticar a Trench Crusade. Lo que pasa es que nuestra crítica es mejor. ¿Qué es lo que Trench Crusade no ha hecho bien? Primero que nada, no nos andemos con rodeos. Hemos visto esta mierda 1.000.000 de veces. Vale que hemos dicho que esta licencia ha sabido labrarse una identidad propia y tal y cual, pero por otro lado, hacer una primera guerra mundial con satanismo es como hacer zombies nazis. Es un concepto explotado ad nauseam que sin importar lo bien que lo hagas, te va a recordar a proyectos parecidos del mundo del cómic, del rol, los videojuegos y el wargaming. La presentación hace un buen trabajo, pero si nos ponemos cabrones, podríamos decir que Trench Crusade en conjunto solo está un par de peldaños por encima de Bretonia en términos de qué tan originales son sus ideas. Yo entiendo que ya esté todo inventado, pero lo llamativo que tiene en sus ilustraciones, con cosas como la bruja de artillería, muchas veces lo tiene de simplista en su texto. Es más, en general, leer sobre algunas partes del trasfondo es bastante repetitivo. Especialmente en el tema de las facciones heréticas que no consiguen desmarcarse lo suficiente de unas ideas que son muy básicas y elementales como para ser interesantes aparte de llamativas. La corte de la serpiente de 9 cabezas se compone de sirvientes demoníacos de los 7 pecados capitales, pero todo el trasfondo consiste en que se burlan de las sagradas escrituras una y otra vez. No es de mal gusto, solo es aburrido. Lo mismo le pasa a los fantasmas de trinchera, que son, pues, fantasmas, ya está. Y el culto del Grial Negro, pues me parece una versión menos interesante de Nargel, en mi opinión. El Sultanato de Hierro tiene cosas que molan un montón, como todo el rollo de los alquimistas y tal, pero luego tienes a los Hashashins, que por mucho que tienen aquí, por un rollo de super soldado producto de la alquimia y el adoctrinamiento y tal, son como los samuráis en cualquier facción con un rollete japonés. Te los esperas. Es algo que tienen que estar ahí, sí o sí, no vaya a ser que de alguna manera nos olvidemos de que existieron, a pesar de verlos representados una y otra vez. Si acaso, las partes más interesantes del trasfondo las he encontrado en las variantes que se desmarcan un poco de las versiones genéricas de las facciones. Las tropas de Irlanda, por ejemplo, con todo el rollo de tener berserkes y cazadores Fianna, o la Orden Ortodoxa de San Methodius, que son leprosos de guerra. Luego está todo el tema del sínodo de la profecía estratégica, que nos permite teorizar sobre la naturaleza de lo divino y su incompatibilidad para el entendimiento humano. O la fuerza naval hereje, que tiene una jerarquía propia y rinde pleitesía a criaturas marinas. O el camino de la bestia, siendo algo mucho más primordial y antiguo que la humanidad, porque son las partes del trasfondo que me hacen decir, vale,
¿Tienes algo más que la 50ª referencia bíblica, por favor? Trench Crusade, en conjunto, se siente un poco monotemático, como un cómico que dice su mejor chiste al comienzo de la función y luego solamente sabe repetirse. Este es el lado contrario a esa forma de centrarse en solo una o dos ideas específicas, que nos encontramos con un universo que, si bien es muy coherente, se queda sin mucho que decir al cabo de un rato. Esto es algo que podría resolverse con el tiempo a medida que se expanda, pero la cosa es, ¿expandirse hacia dónde? Es un hecho muy repetido por los creadores de Trench Crusade que no estaban preparados para el enorme éxito que tuvo en su salida, y en retrospectiva, la mejor muestra de eso es que claramente no tenían previsto expandir esta licencia más allá de Europa, el Levante y supongo que el norte de África, pero Trench Crusade ha llamado la atención de coleccionistas en Asia y en Hispanoamérica, lugares con una tradición y unas culturas muy anteriores al cristianismo, y claro, si planteas una historia alternativa en la que la humanidad se enfrenta a la aniquilación por criaturas del más allá, al mismo tiempo que no ocurre la colonización de las Américas ni de Asia, es cuanto menos raro que esas partes del mundo queden excluidas de un conflicto que al final nos involucra a todos. Pero claro, Trench Crusade bebe mucho de las religiones abrahamánicas. Si quieres expandir esta ambientación a otros lugares del mundo, ¿cómo lo haces? Si aplicas estas mismas religiones donde no corresponde, entonces estás invalidando otros sistemas de creencias. Si en lugar de eso quieres representar las culturas de otras partes del mundo, sobre todo después de que tu universo ya ha canonizado la existencia del dios judeo-cristiano / el Altísimo, pues ahora toca partirse los cuernos viendo cómo encajas las piezas de manera que no resulte incoherente que todas estas religiones son verdaderas, o al menos tienen cierto grado de verdad. Por el momento podemos decir que el equipo de Trench Crusade está estudiando religiones de Asia como el zoroastrismo y el hinduismo, y hemos visto una pista de lo que tienen pensado para un futuro al mencionar a los Rakshasa, que son criaturas de la India, pero por el momento esto es lo que tenemos entre manos y esto es lo que valoramos. Y con esto ya queda todo dicho, habrá que ver cómo expanden este universo de aquí a 1 o 2 años. Por el momento creemos que este juego, este trasfondo, tiene lecciones valiosas y de paso, si os ha llamado la atención, acaba de salir la caja del frente de cascarones para 2 jugadores que está bastante chula, con 2 bandas completas en plástico. Por mi parte, me voy que tengo que pintar a mis Mujaribum, porque el muro de hierro no se va a defender solo. Se despide el triunvirato y os desea una feliz tarde. ¡Chao!